La lucha libre profesional tiene una larga historia basada en los gimmicks más extraños y espeluznantes. No hay mejor idea que crear personajes basados en leyendas urbanas, especialmente cuando se trata de dar un personaje a un luchador creado especialmente para él, para que lo desarrolle arriba y fuera del ring. A través de los tiempos la WWE ha tenido personajes como por ejemplo, músicos, conductores de autos de carreras, personal militar, modelos, hombres ricos, e incluso payasos con un par de botas de lucha libre. Pero uno de los tipos más queridos de la historia de la lucha libre ha sido la del ser misterioso, o simplemente sobrenatural. Estos personajes vienen en todas las formas, tamaños y creencias. Puede ser que sean practicantes humanos de las artes oscuras, o monstruos no muertos con una capacidad única y persistente para aprovechar el tipo de magia única, inculcada en los que han visto el otro lado, o simplemente en los que ven más allá de lo que el ojo humano puede ver. Cualquiera que sea su situación individual, no hay duda de que estos demonios, espectros, o zombies son siempre los más entretenidos. Así que en este vídeo, les presento los 7 mejores gimmicks sobrenaturales de WWE. Número 7. Si te gusta la venganza que se sirve al estilo antiguo del Testamento, entonces te va a encantar el espeluznante Celet, conocido como Mordecai. Este luchador portaba una vestimenta excesivamente blanca incluyendo su cabello. Este personaje debutó en WWE el 16 de mayo del 2004, en el evento Judgment Day, haciendo un debut muy rápido luego de derrotar a Scotty 2 Hotty, en una lucha cercana a los 3 minutos. Antes de su debut hacía pequeñas apariciones en segmentos emitidos en vídeo. Debido a estos numerosos vídeos, se daba a entender que Mordecai sería una especie de representante de un culto religioso. A primera vista se podía notar que este luchador sería la antítesis de un tipo como el Undertaker, que representó a las muchas y diferentes encarnaciones del mal en el mundo. Con esto dicho, uno pensaría que la empresa apostaría fuertemente a que los dos hombres tuvieran un feudo. Al final Mordecai se presentó como el tipo bueno, en calidad de la mano de Dios. Utilizó todos los bits de la simbología religiosa disponibles, incluyendo un palo grande con un crucifijo, que llevaba con él al ring. Este luchador acumularía varias victorias incluyendo una contra Hardcore Holly, en The Great American Bash. Sin embargo, tan rápido como llegó el personaje, este desapareció sin grandes explicaciones tras una derrota contra Rey Mysterio en SmackDown. Realmente Mordecai pudo ser uno de los principales rudos de la marca azul. Quizás si el personaje de Mordecai hubiese tenido más tiempo en pantalla, el Undertaker se habría convertido en un rival natural de este fantástico religioso, pero bueno, esto al final nunca sucedió. Al final todo el empuje que alguna vez tuvo este luchador, quedó en el olvido. Después a este luchador lo pudimos ver en la extinta ECW, con el nombre de Kevin Thorne. Número 6. Cuando se trata de hablar de luchadores realmente raros que han pasado por las filas de WWE, no se puede pasar desapercibido a Papa Shango, conocido por su nombre real Charles Wright, quien también interpretó a El Padrino, recientemente miembro del Salón de la Fama. Y es que este luchador apostó por tener a un personaje que, aunque su interpretación era un poco más ridícula que la del proxeneta obsesionado. Lo que realmente lleva a este personaje a quedarse con el puesto número 6, es que Papa Shango tenía una mística clásica, un maestro del vudú, que tenía la cara pintada como un cráneo, y llevaba un collar hecho de huesos. Realmente este luchador no era muy bueno en el ring, sino que fueron los poderes de Shango los que implicaron que este luchador tuviera fama, más que cualquier otra cosa, ya que en su mayoría se quedaba en la rampa de entrada, y realizaba maldiciones sobre los luchadores que se encontraban luchando en el ring. Solo bastaba con mover todo su cuerpo con humo blanco, desde algún lugar por debajo de él, y en segundos la persona que recibía la maldición comenzaba a convulsionar. Su maldición más famosa involucró a el Ultimate Warrior, quien terminó convulsionando al igual que vomitó mientras que una misteriosa sustancia negra brotó de su cabeza. Esto a simple vista era impactante para el público, pero sin duda este fue un gimmick de salón muy importante. Número 5.
Acercándonos cada vez más a los primeros puestos, en el número 5 no podía faltar el aterrador y realmente extraño El Boogeyman, conocido por tener un gimmick espeluznante. Este luchador se convirtió en un personaje icónico en cuestión de lo aterrador que era. Si hablamos de que este hombre hacía una de las entradas se podría decir aterradoras, ya que salía deslizándose por la rampa envuelto en humo, si bien a simple vista para la gente mayor que la presenciaba no era tan fuerte, para los niños pequeños esto era realmente impactante, y es que The Boy era capaz de hacer de todo, desde ganarle al luchador más poderoso hasta comerse los tumores de las personas, realmente una especie única entre los personajes de WWE. Su historia de fondo lo proclamó ser un monstruo mágico enviado desde el inframundo para aterrorizar y atormentar a todos en el negocio, y aunque nunca se especificó por qué sus únicos y verdaderos poderes, parecían ser los de estar rompiendo los relojes de alarma sobre su cabeza, y comer lombrices de tierra. El Boogeyman realmente no hizo mucho en la empresa, sin embargo fue su personaje quien se llegó a comparar, y comparte al menos un rasgo con otra famosa criatura, conocida como Pirulius. Este personaje cinematográfico también era caracterizado por tener una capacidad sobrehumana al igual que se comía cosas de las cabezas de las personas. En fin, The Boogeyman se convirtió en un personaje que no pasara a la historia por ser un buen luchador, sino por el hecho de que era realmente un personaje sacado de una película de terror, pero creado por la misma compañía. Número 4. A diferencia de los otros personajes que has visto en este top, sin duda Gangrel se convirtió en uno de los luchadores más sorprendentes, por el hecho de tener un gimmick que se acercaba muy bien a su personalidad, y es que era un vampiro chupasangre, que tenía una afición a la cultura gótica, y a diferencia de los muchos gimmicks de vampiro que han pasado por WWE, por ejemplo Kevin Thorne que usaba la vestimenta de un vampiro. Gangrel no se vistió para tener una apariencia de intimidación hacia los demás luchadores, el chico literalmente, era un vampiro. Con un elenco rotativo de vampiros a mitad del desarrollo de la juventud a su lado, incluyendo a Edge y Christian, así como a los Hardy Boys en varias ocasiones, Gangrel se levantaba a través del suelo del escenario de una plataforma rodeada por el fuego, esto claro para que nadie pensara que era un gimmick sobrenatural. Pero de nuevo Gangrel no solo miraba hacia la parte superior rodeado de fuego, sino que también llevaba con él la mayoría de las veces un cáliz de sangre fresca. Esto a simple vista era raro, ya que en ocasiones este la rociaba sobre sus víctimas, además de que ni siquiera tenía un propósito de algún ritual la mayoría de las veces, pero esto solo lo hacía porque tenía sed, y la sangre humana era básicamente su bebida energética. Además de que Gangrel sigue siendo el único personaje en la historia de la WWE, que fue capaz de salirse con la suya dando sus baños de sangre a sus víctimas, en los literales litros de sangre falsa que caían desde el techo, para luego cubrir el cuadrilátero y a sus oponentes de color carmesí. Número 3. Bray Wyatt es sinónimo de ser un luchador demoníaco. Desde sus inicios en WWE, el líder de la familia Wyatt ha demostrado tener un don único para desarrollar un personaje macabro, conocido por ser un luchador que provenía de los bosques de Florida. Bray rápidamente obtuvo fama por sostener feudos con John Cena, Daniel Bryan entre otros. En varias promos el líder Wyatt afirmó que él era un demonio maligno, que poseía un barco que ya no tenía ningún uso para el cuerpo. Él también cita demonios históricos como Samael, el ángel de la muerte en la mitología cristiana. Habla en lenguas diferentes, y realiza encantamientos. Esto a primera vista podrían ser nada más que los desvaríos de mentes de un hillbilly loco, pero maldita sea este psicópata líder de una secta que parece poseer alguna clase única del mal dentro de él, que va mucho más allá de la habitual selva virgen. Ahora también el hecho de estar meciéndose sobre una silla era raro. Pero por otro lado, en el mejor de los casos, Bray Wyatt es solo un practicante del vudú de nivel medio. Y en el peor de los casos la hermana Abigail, es algo más que una parte del trágico pasado de Bray. Número 2. Estaba claro que el hermano del hombre muerto, no podía faltar en esta lista, y es que Kane a través de los años en WWE, nos ha demostrado por qué se hace llamar el demonio preferido del diablo, o en pocas palabras el monstruo rojo.
Teniendo un debut impactante, Kane debutaría el 5 de octubre de 1997, durante la lucha de Shawn Michaels y Undertaker, dentro de una celda infernal. El mundo conoció a Kane como un monstruo de 7 pies de altura destrozando la puerta de la jaula del Hell in a Cell, para confrontarse con su hermano Undertaker para después aplicarle un Tombstone Piledriver. La cosa era que se creía que Kane había muerto en un incendio, provocado por su hermano mayor Taker. El demonio, que en este caso era la víctima, pasó una buena cantidad de tiempo en una institución mental, después de que sus padres fueron asesinados en una de las formas más espantosas posibles. Además de que no hay ninguna explicación de cómo, o por qué el monstruo rojo recibió sus poderes especiales, la capacidad de convocar el fuego y el rayo a voluntad, y la incapacidad para nunca morir a pesar de la insistencia del Undertaker en tratar de asesinarlo, además de que Kane en los últimos años ha caído profundamente en desarrollar a aquel demonio que alguna vez existió en él. Pero eso no importa, Kane era un monstruo convincente y sin duda la máscara aseguró a todos que había algo demoníaco dentro de él, incluso si no podíamos poner un dedo sobre ella. Ahora hazme saber tu opinión en los comentarios, ¿con cuál Kane te quedarías, con el de la máscara, sin ella, o el Kane corporativo? Número 1. Por supuesto, ¿quién más iba a finalizar este top, en el primer lugar, cuando estamos hablando de superestrellas de otro mundo? Ningún otro luchador en la historia de la compañía ha tenido tanto éxito a costa de tener un gimmick sobrenatural, como el Undertaker. El hombre muerto, el enterrador o el fenómeno, debutó en WWE en 1990 teniendo un gimmick de una entidad de terror, con temas dinámicamente oscuros y macabros, que emplea tácticas de miedo y tiene enlaces con lo sobrenatural. El enterrador se caracterizó por presentarse cubierto con un abrigo negro y un sombrero Stetson, el uso de guantes de cuero gris y púrpura, maquillaje bajo los ojos, además de que fue presentado como un empresario de una funeraria. El Undertaker era inicialmente solo un hombre muy raro, muy alto, que poseía la extraña habilidad para pasar de una posición boca abajo a una posición de estar sentado en un instante, lo cual a primera vista daba mucho miedo. Esto se atribuyó al contenido de la urna, que llevaba su manager Paul Bearer. Con los años el Undertaker se convertiría en un ser inmortal, ya que por alguna razón siempre lograba renacer de los intentos fallidos de su hermano Kane, de querer matarlo, como algo aún más aterrador que su encarnación anterior. A pesar de esto, por así decirlo, el Undertaker volvería a nacer poco tiempo después como el Señor de la Oscuridad, y entonces formaría el Ministerio de la Oscuridad, que lo convertiría en un líder de un culto satánico. Ahora, a pesar de que se tomó un tiempo libre dejando a un lado el gimmick del otro mundo, regresando como el American Badass, Taker rápidamente volvería al lado oscuro como el fenómeno, para posteriormente mezclar su lado humano y sobrehumano. Ahora no importa el apodo por el que sea llamado, o las veces que cambió su gimmick, asimismo la cantidad de relámpagos que causó simplemente con sus dedos. Porque nadie ha tenido un personaje tan consistentemente fantástico, que por más de 2 décadas ha cautivado a los millones y millones de fanáticos, como el inigualable Undertaker.